Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches, hermanos en Cristo. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nuevamente aquí reunidos, a pesar de la distancia, hermanos, a pesar de que estemos lejos, pero estamos cercas en un mismo espíritu. Y aquí nuevamente compartiendo con ustedes un audio que el Señor me inspira a que les comparta. Y el título de este audio se llama ¿Entiendes lo que lees? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque muchas veces nosotros tristemente podemos escuchar las lecturas bíblicas, pero no las entendemos. Muchas veces podemos ir a misa y desafortunadamente a veces por el tiempo no se pueden explicar las 3 lecturas ni el salmo. Y muchas veces salimos a medias. Y por esa razón yo estoy haciendo estos audios los sábados para compartirlos con ustedes y para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nos enamoremos de Cristo, hermanos, para que ya no estemos sin conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos. Es muy importante que nosotros realmente conozcamos la voluntad del Señor, realmente hagámosle caso al Señor, a su palabra. Por esa razón hago los audios del sábado para explicarle las lecturas, comenzando con la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Yo sé que hay muchas personas en el YouTube que también lo hacen, yo lo sé, y tal vez ellos nomás explican el Evangelio, ¿verdad? Y muchas veces para nosotros es más fácil porque es más rápido, pero también tenemos que ponernos a pensar, ¿en realidad estamos comprendiendo verdaderamente la palabra de Dios? Porque recordemos lo que dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que a mí, hermanos, me anima a realmente hacer estos audios, porque yo sé que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque realmente nosotros como seres humanos primero no estamos muchas veces dispuestos a poder escuchar la palabra de Dios porque estamos muy ocupados, porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero también es importante que nosotros nos empapemos de la presencia de nuestro Padre Celestial, de su conocimiento. Como dice su palabra también, nos dice en el Salmo 119, y el versículo 105 nos dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Hermanos, si nosotros queremos realmente tener esa lámpara, esa luz que alumbre nuestros pasos, para nosotros caminar bajo la presencia del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos. También nos dice en la primera de Pedro 3, 10, 12, si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y corran tras ella, porque los ojos del Señor se fijan en el honrado, sus oídos escuchan sus súplicas. Miren qué palabras tan hermosas nos dice la palabra de Dios. Si realmente nosotros queremos vivir años felices, hermanos, pasar años felices, tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que apartarnos del mal, del pecado, pero correr tras la palabra de Dios, esforzarnos para nosotros instruirnos de la palabra de Dios, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros realmente comprendamos las lecturas. También nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15, estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicación de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto.
Estas palabras tenemos que tenerlas bien guardadas en nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque también a mí me pasó. Cuando yo no leía la palabra de Dios, cuando yo solamente era católica de costumbre y de tradición, y lo digo como un testimonio, porque cuando yo era de costumbre y de tradición, yo no leía la palabra de Dios. Yo no conocía mi fe católica, hermanos. Y cuando alguien más que no era católico venía y me preguntaba acerca de mi fe, yo no podía dar ninguna explicación, porque yo no conocía mi fe, hermanos. Pero por la gracia de Dios y su misericordia divina, un día el Señor tocó mi corazón y me quitó esta ceguera espiritual que yo tenía. Y comencé a leer la palabra de Dios. Y Él mismo me fue inspirando para yo conocer la verdad. Su verdad, no mi verdad. La verdad que ha estado aquí en la Iglesia Católica por más de 2000 años. Ahora puedo dar una explicación de mi fe. Ahora sé que nuestra Iglesia Católica fue fundada por Cristo Jesús. Por esa razón, hermanos, es tan importante que nosotros pongamos realmente empeño en aprender más de la palabra de Dios. No solamente quedarnos a medias, no solamente quedarnos con el puro evangelio, hermanos. Necesitamos aprender más todavía. Si muchas veces no podemos ir a la iglesia a tomar estudios bíblicos, pero por lo mínimo, hermanos, aprendamos más de la palabra de Dios. También nos dice aquí el Salmo 34:9, gusten y vean qué bueno es el Señor. Feliz quien se refugia en Él. Cuando nosotros probamos, hermanos, la palabra del Señor, cuando nos enamoramos del Señor y le tomamos ese sabor a la palabra del Señor, queremos más. Tenemos esa hambre de querer más y más aprender de nuestro Padre Celestial. Como les dije anteriormente, yo sé que hay muchas personas en el YouTube que explican la palabra de Dios, pero muchas veces solamente el Evangelio. Y muchas veces nos quedamos cortos, hermanos. Necesitamos aprender todavía más y más para estar bien cimentados en nuestra fe, hermanos. Es muy importante que nosotros, hermanos, realmente abramos nuestro corazón a Cristo. Porque su palabra nos dice en el Salmo 34, versículo 12, nos dice, vengan hijos, escuchen, les enseñaré a respetar al Señor. A respetar al Señor. Fíjate las palabras que está diciendo este salmo tan hermoso. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré a respetar al Señor. Hermanos, ¿cuántas familias hay que no han sacado a Cristo de su casa, de su familia? ¿Cuántas familias no quieren saber de Dios? Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo para ir a misa. Porque no hay tiempo para leer la palabra. Pero ¿cómo están viviendo esas familias? Aquí nos está hablando la palabra de Dios. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré a respetar al Señor. Si nosotros ponemos énfasis en la palabra de Dios y la escuchamos verdaderamente, la palabra, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, créeme que vamos a crecer espiritualmente, todos, porque yo también sigo creciendo espiritualmente. Yo no he terminado de aprender, yo sigo aprendiendo. Yo también aprendo junto contigo, hermano o hermana. Fíjate, hay una palabra de Dios que dice en Hechos de los Apóstoles 8:29, donde nos está hablando como el eunuco, el etíope, el administrador de los bienes,
de la reina, leía la palabra del profeta Isaías, pero no la entendía. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate y pregúntale si entiende lo que está leyendo. Y el eunuco dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hermanos, si nosotros no vamos a la iglesia a tomar clases o estudios bíblicos, si nosotros no escuchamos los audios o las enseñanzas que alguna otra persona nos da, nos provee para aprender más del Señor, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a madurar en la fe si no conocemos a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial? Aquí el etíope leía la palabra, pero no entendía, hasta que este hombre, Felipe, se le acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Pero el etíope le contesta: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Hermanos, lo poquito que yo sé o lo mucho que yo sé, te lo comparto con amor para que tú crezcas espiritualmente, porque mi única misión es que tú y tu familia y los que te rodean amen a Cristo, vayan al corazón de Jesús, no para que yo crezca, sino para que Cristo crezca y todos nosotros muramos, pero para dar fruto y fruto en abundancia, hermanos. Así que yo te invito a que sigas perseverando, sigas escuchando la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Y si tú crees que le puede servir a otra persona, compártelo, suscríbete, pero también apunta la campanita para que se te haga saber todos los sábados para que recibas el mensaje. Eso es todo por hoy. Que la paz del Señor se quede con todos ustedes. Bendiciones, y no olvides de mantenerte siempre en oración, pidiendo por ti, por los tuyos y por el mundo entero. Bendiciones.